Arrojó agua sucia a la hija de un millonario, sin saber que su padre es dueño de la empresa familiar. Antes de sumergirnos en esta historia, no olviden suscribirse, porque mañana les espera algo especial. El agua golpeó el rostro de Harper como una bofetada, fría, sucia, con olor a cubos de fregona y limpiador de suelos. Le corrió por el cabello, empapó su sencillo vestido azul y goteó sobre el piso de mármol del salón de baile del Kensington Grand Hotel. 400 invitados se quedaron paralizados. Las lámparas de cristal proyectaban una luz dorada sobre los vestidos de seda y los trajes a medida. Un cuarteto de cuerdas se detuvo en mitad de una nota. Todas las conversaciones se acallaron de golpe. Meredith Ashford estaba a 1 metro de distancia, sosteniendo un cubo vacío con ambas manos. Su vestido rojo de diseñador se ceñía a su figura. Tenía los ojos vidriosos por haber bebido demasiado champán. Su voz era fuerte y arrastrada cuando gritó: «No perteneces aquí, Harper. Los asistentes no están invitados a los eventos para gente importante. Vuelve al agujero del que saliste». Desde un rincón del salón de baile, Judith, la madre de Meredith, comenzó a aplaudir. Lentamente, deliberadamente. Su hermano Preston se rió a carcajadas. Su novio Garrett observaba con una pequeña sonrisa, sin saber que la mujer a la que defendía se había estado acostando con otro hombre durante meses. Harper no se movió, no gritó, no lloró. Se quedó allí de pie con el agua goteando por su barbilla, el pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. 24 años. Hija de un multimillonario, heredera de una fortuna que la mayoría de la gente no podía imaginar. Y durante los últimos 11 meses lo había ocultado todo. Había tomado el metro para ir al trabajo todas las mañanas. Había almorzado sola en la sala de descanso. Había soportado la crueldad de Meredith en reuniones privadas, en pasillos vacíos, en momentos en los que nadie importante la observaba. Todo porque quería saber la verdad. Quería saber quién la trataría con amabilidad cuando pensaran que no tenía nada que ofrecer, y quién mostraría su verdadera naturaleza cuando creyeran que nadie estaba tomando nota. Ahora lo sabía. Harper levantó la barbilla. El agua le corría por el cuello y desaparecía bajo el cuello de la camisa. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja, «durante el resto de tu vida». Luego se dirigió hacia la salida. Sus zapatos dejaron huellas húmedas en el mármol. Su espalda estaba recta. Sus pasos eran firmes. Pasó junto a Leona Mitchell, la recepcionista de 58 años que le guardaba galletas todas las tardes. Los ojos de Leona estaban llenos de lágrimas. «Lo siento mucho, cariño», susurró Leona. Harper le apretó la mano brevemente. Un pequeño gesto, pero uno que ella recordaría, y desapareció por las puertas. Lo que nadie en ese salón de baile sabía, ni Meredith, ni su familia, ni los 400 testigos que acababan de ver cómo una joven era destruida públicamente, era que Harper Ellis no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Harper Ellison, y su padre, Vincent Ellison, era el dueño de la empresa en la que trabajaban todas las personas que se encontraban en esa sala. En ese momento estaba arriba, esperando para bajar con ella y anunciar la verdad a todos. Pero el anuncio sería muy diferente ahora. ¿Qué sucede cuando la hija de un multimillonario es humillada por empleados que no saben quién es en realidad? La respuesta lo cambiará todo para la familia Ashford, pero primero tenemos que retroceder 11 meses, al día en que Harper tomó una decisión que la llevaría a este momento. 11 meses antes de la gala. La alarma sonó a las 6:15 de la mañana. Harper abrió los ojos en su pequeño departamento de 2 habitaciones en Brooklyn. Paredes blancas, muebles sencillos, una planta junto a la ventana que siempre se olvidaba de regar. Preparó café en una taza desconchada, se vistió con pantalones negros y una camisa lisa abotonada y se miró en el espejo. Nada en su apariencia sugería que fuera multimillonaria. Nada insinuaba jets privados, propiedades familiares o un padre cuyo nombre aparecía cada año en la revista Forbes. Ese era precisamente el punto. Harper había tomado esta decisión 2 meses atrás, después de regresar de trabajar durante 2 años en las oficinas europeas de su padre.
Había entrado en el estudio de Vincent Ellison y le había hecho una petición inusual. «Quiero trabajar en la sede central como una empleada más, papá. Quiero saber quién me respeta por lo que soy, no por lo que tú has construido». Vincent la miró fijamente durante un largo rato. Sus ojos grises, tan parecidos a los de ella, mostraban preocupación. «¿Entiendes lo que estás pidiendo? Las largas jornadas, el bajo salario, que la gente te trate como si no fueras nadie». «Eso es precisamente lo que quiero descubrir», respondió Harper. «¿Quién trata a los don nadie con dignidad y quién no?». El plan requería una preparación minuciosa. Harper utilizaría el apellido de soltera de su madre, Ellis. Todas sus fotos habían sido retiradas de la página web de la empresa hacía años, tras un incidente de acoso cuando tenía 19 años. Había pasado su adolescencia en internados suizos, lejos de la atención de los medios de comunicación estadounidenses. Casi nadie en la sede de Nueva York sabía cómo era. Solo una persona sabría la verdad: Gloria Trent, asistente personal de Vincent desde hacía 30 años. Gloria supervisaría la situación de Harper y le informaría. Una red de seguridad, invisible pero presente. Ahora, 11 meses después de comenzar su experimento, Harper cogió su bolso y se dirigió a la estación de metro. Pasó su tarjeta de metro. Se quedó de pie entre desconocidos en un vagón abarrotado. Entró en el edificio de Ellison Industries por la entrada principal. Pasó su tarjeta por el torniquete y tomó el ascensor hasta la 14ª planta. Una asistente más, una cara más entre la multitud. Y así fue como conoció a Meredith Ashford. Harper no tenía ni idea de que la mujer de la oficina de la esquina se convertiría en su mayor enemiga. Pero Meredith Ashford ya se había fijado en ella y no le gustó lo que vio. Casi nadie en la sede de Nueva York sabía cómo era. Solo una persona sabría la verdad: Gloria Trent, asistente personal de Vincent durante 30 años. Gloria supervisaría la situación de Harper e informaría al respecto. Una red de seguridad, invisible, pero presente. Ahora, 11 meses después de comenzar su experimento, Harper cogió su bolso y se dirigió a la estación de metro. Pasó su tarjeta de metro. Se quedó de pie entre desconocidos en un vagón abarrotado. Entró en el edificio de Ellison Industries por la entrada principal, pasó su tarjeta por el torniquete y tomó el ascensor hasta la 14ª planta. Solo otra asistente, solo otra cara entre la multitud. Y así fue como conoció a Meredith Ashford. Harper no tenía ni idea de que la mujer de la oficina de la esquina se convertiría en su mayor enemiga. Pero Meredith Ashford ya se había fijado en ella y no le gustaba lo que veía. Escribe 1 cuando estés listo para el capítulo 3. Capítulo 3. La reina del departamento Meredith Ashford caminaba por los pasillos de Ellison Industries como si fuera la dueña del edificio. Tenía 29 años. Era directora del departamento de marketing. Lucía un peinado rubio perfecto y vestía ropa que costaba más de lo que la mayoría de los empleados ganaban en un mes. Pero su verdadero talento no era el marketing. Era la política. Sabía exactamente a quién halagar, a quién ignorar y a quién destruir, siempre a puerta cerrada, siempre sin testigos que se atrevieran a contradecirla. Su madre, Judith, había trabajado en recursos humanos durante 15 años. Su hermano Preston era analista financiero en la 8ª planta. Su novio, Garrett Hale, supervisaba el departamento de logística. La familia Ashford había tejido una red de influencias en toda la empresa. Se protegían unos a otros, se promocionaban unos a otros, aplastaban a cualquiera que amenazara su posición. Pero Meredith tenía una debilidad que intentaba ocultar desesperadamente: el alcohol. En las fiestas de la oficina, después de unas copas de vino, su máscara calculada se deslizaba. Su lengua afilada perdía el filtro. Su mente estratégica daba paso al impulso. Eso casi le había costado su carrera 2 veces. En ambas ocasiones, Judith había hecho desaparecer las quejas de los archivos de recursos humanos. Desde el primer día de Harper, Meredith la marcó como objetivo. Quizás era la belleza natural de Harper,
sin esfuerzo, sin forzamientos. Quizás era la forma en que Harper nunca intentaba halagarla, nunca se reía de sus chistes, nunca bajaba la mirada cuando Meredith pasaba por delante. Fuera cual fuera la razón, Meredith comenzó su campaña de pequeñas crueldades. Un café se derramó accidentalmente sobre el escritorio de Harper. Correos electrónicos importantes olvidados hasta que pasaban los plazos. Críticas duras pronunciadas en salas de conferencias vacías donde nadie más podía oírlas. Los ataques eran siempre privados, siempre negables, siempre pronunciados con una sonrisa cuando otros miraban. Meredith era cruel, pero lo hacía con inteligencia, al menos cuando estaba sobria. Pero Meredith Ashford tenía sus propios secretos, secretos que acabarían destruyendo todo lo que había construido. Y Harper estaba a punto de descubrir el primero. Todos los martes y jueves a las 5 en punto, Meredith salía de la oficina alegando que tenía reuniones externas con proveedores. Harper se dio cuenta de la pauta durante su tercer mes en la empresa. También se dio cuenta de otra cosa. Meredith siempre volvía a la mañana siguiente con las mejillas sonrojadas, distraída y mirando constantemente su teléfono. Un jueves por la noche, Harper se quedó hasta tarde para terminar un informe. Iba caminando hacia el metro cuando vio a Meredith salir de un coche negro en la calle 74 Este. Un hombre le abrió la puerta, se inclinó y la besó, no en la mejilla, sino en los labios. No era Garrett. Harper lo reconoció inmediatamente. Dominic Crane, director de adquisiciones, casado, 2 hijos, una foto familiar que exhibía con orgullo en su escritorio. Harper no dijo nada a nadie, pero guardó la información y la añadió a su archivo mental sobre la familia Ashford. También se fijó en otras cosas. La forma en que le temblaban las manos a Meredith durante las reuniones de los lunes por la mañana. El fuerte olor a menta en su aliento después de la comida, demasiado fuerte, como si estuviera ocultando algo. Las botellas de vino escondidas en el cajón de su escritorio, visibles solo cuando Meredith pensaba que nadie la veía. Garrett parecía ajeno a todo, o tal vez simplemente no quería ver. Estaba demasiado ocupado disfrutando de las ventajas de salir con una gerente, las cenas caras, los viajes de negocios, la promesa tácita de que ella lo ayudaría a ascender en la empresa. Mientras tanto, Gloria Trent enviaba informes discretos a Vincent sobre la situación de su hija. Vincent sabía de las humillaciones, quería intervenir, quería despedir a Meredith de inmediato y exponer a toda la familia. Pero Harper le rogó que esperara. «Solo un poco más, papá», le dijo durante una de sus llamadas privadas. «Necesito ver cómo termina esto. Necesito saber quiénes son realmente». Vincent aceptó de mala gana. Ninguno de los dos sabía que el final llegaría antes de lo esperado y que ocurriría delante de 400 testigos. Harper estaba aprendiendo quién merecía su confianza y quién no merecía nada, pero estaba a punto de descubrir que la crueldad no era lo único que se escondía en los pasillos de Ellison Industries. También había bondad en los lugares más inesperados. Con el paso de los meses, Harper comenzó a hacer una lista mental. 2 columnas, 2 tipos de personas. La primera columna, los crueles. Meredith con sus comentarios venenosos cada vez que nadie importante la veía. Preston, que accidentalmente derramaba café sobre los informes de Harper al menos una vez a la semana. Judith, que la miraba fijamente en el ascensor, como si Harper fuera invisible, como si ni siquiera mereciera un simple buenos días. Estas personas mostraban su verdadera cara cuando creían que no habría consecuencias. La segunda columna, los humanos. Leona Mitchell tenía 58 años y llevaba 12 trabajando como recepcionista. Todas las tardes guardaba una galleta de la sala de descanso para Harper. Todos los lunes le preguntaba por su fin de semana con sincero interés. «¿Me recuerdas a mi hija?», le dijo Leona una vez. «Tiene más o menos tu edad, trabaja demasiado, igual que tú». Derek Simmons trabajaba en el servicio técnico de informática en la 3ª planta. Cuando Harper necesitaba ayuda con su computadora, él la trataba exactamente igual que a los altos directivos,
con paciencia y respeto, sin condescendencia, sin prisas. Yolanda Price tenía 54 años y trabajaba en contabilidad. Todos los viernes invitaba a Harper a comer a la pequeña tienda de sándwiches al otro lado de la calle. Hablaba de sus nietos, le enseñaba fotos en su teléfono y la escuchaba cuando Harper necesitaba desahogarse sobre los días difíciles. Estas tres personas no tenían ni idea de quién era Harper en realidad. No ganaban nada con ser amables con ella. Solo era una asistente de bajo nivel sin poder, sin contactos, sin capacidad para ayudarles en sus carreras. Y sin embargo, la trataban con dignidad. Ese era el objetivo de este experimento. Las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que nadie importante las está observando. Algunas personas eligen la crueldad porque pueden. Otras eligen la amabilidad sin ningún motivo. Harper observaba y lo recordaba todo. Se acercaba a la gala, el evento más importante del año para la empresa. Harper tenía un plan, pero no sabía que Meredith había estado bebiendo más que nunca y que una noche lo cambiaría todo. 2 semanas antes de la gala, la emoción se extendió por todas las plantas de Ellison Industries. La celebración anual era legendaria. Se anunciaban los ascensos desde el escenario. El director general pronunciaba su famoso discurso. Toda la élite corporativa se reunía en un salón de baile. Este año, los rumores decían que el propio Vincent Ellison haría una aparición especial. Harper llamó a su padre esa noche desde su apartamento de Brooklyn. «Papá, ha llegado el momento. Quiero revelar mi identidad en la gala. Quiero que tú me presentes». Podía oír el alivio en su voz. «Por fin. ¿Estás segura de que estás preparada? He visto suficiente. Ahora sé quiénes son estas personas». Vincent aceptó inmediatamente. «Gloria se encargará de todo. Cuando llegues al hotel, ve directamente a la suite presidencial por la entrada de servicio. Tu vestido te estará esperando. Bajaremos juntos y yo haré el anuncio». El plan era sencillo y elegante. Harper llegaría al Kensington Grand Hotel sin llamar la atención. Usaría el elevador de servicio para llegar a la suite en la última planta. Se pondría el vestido blanco con bordados plateados que Gloria había elegido. Luego bajaría al salón de baile del brazo de su padre. Nadie la vería antes de ese momento. La revelación sería completa y dramática. «¿Y los Ashford?», preguntó Vincent. Harper hizo una pausa. «Deja que disfruten de su última noche pensando que son intocables. Mañana descubrirán la verdad». Colgó y miró por la ventana el horizonte de Brooklyn. 11 meses de viajes en metro. 11 meses de pequeñas humillaciones. 11 meses viendo cómo la gente mostraba su verdadera cara. Ya casi había terminado. Pero Harper no sabía que los planes rara vez sobreviven al contacto con la realidad. No sabía nada del accidente de tráfico que retrasaría su llegada. No sabía nada de la entrada de servicio bloqueada, ni de las llamadas telefónicas sin respuesta. Y, desde luego, no sabía cuánto champán bebería Meredith Ashford esa noche. Llegó la noche de la gala. Todo lo que podía salir mal estaba a punto de salir mal, y Meredith Ashford ya iba por su 4ª copa de champán. El Kensington Grand Hotel se había transformado. Las mesas estaban cubiertas de flores blancas. Las ventanas estaban enmarcadas por cortinas de seda. Las lámparas de cristal proyectaban una cálida luz dorada sobre los 400 invitados, vestidos con sus mejores trajes de noche. Meredith Ashford entró como si fuera la dueña del lugar. Su vestido rojo se ceñía a cada curva. Los diamantes brillaban en su cuello y en sus orejas. Garrett caminaba a su lado, guapo con su traje negro. Detrás de ellos iban Judith, vestida de verde esmeralda, y Preston con su aire de suficiencia habitual. «Este es nuestro año», le susurró Judith a su hija. «He oído que esta noche anunciarán los ascensos». Meredith le quitó una copa de champán a un mesero que pasaba por allí. Se la terminó rápidamente y pidió otra. Segunda copa. Tercera copa. Cuarta. El alcohol le calentaba la sangre, le soltaba la lengua, silenciaba la vocecita en su cabeza que normalmente le decía que tuviera cuidado. Al otro lado de la ciudad, Harper estaba atrapada en el tráfico.
Un accidente automovilístico había bloqueado 3 carriles del puente. Revisaba la hora cada 30 segundos, viendo cómo se escapaban los minutos. 40 minutos de retraso. Luego 50. Cuando finalmente llegó al hotel, la entrada de servicio estaba bloqueada por camiones de reparto. Intentó llamar a Gloria. Buzón de voz. Intentó llamar a su padre. Su teléfono estaba en silencio. Se estaba reuniendo con los inversionistas arriba antes del evento. Harper no tenía otra opción. Entró por la puerta principal, con la intención de cruzar rápidamente el vestíbulo y tomar los elevadores del oeste para subir a la suite. Todavía llevaba puesta su sencilla ropa de viaje, nada que llamara la atención. Solo necesitaba 2 minutos para cruzar el salón de baile sin ser vista. Pero 6 copas de champán habían destruido el juicio de Meredith. Y Meredith la vio primero. La confrontación que lo cambiaría todo estaba a solo unos segundos. Meredith Ashford tenía un cubo en las manos y odio en el corazón. No tenía ni idea de que estaba a punto de destruir su propia vida. ¿Qué haces aquí? La voz de Meredith atravesó el murmullo del salón de baile como un cuchillo. Demasiado alta, demasiado arrastrada. 6 copas de champán latían en sus venas. Harper se quedó paralizada en medio de la sala. Estaba tan cerca de la salida. 20 pasos más y habría estado a salvo. Solo estoy de paso, Meredith. Disculpa. Harper intentó rodearla, pero Meredith se movió para bloquearle el paso. Tenía los ojos vidriosos y las mejillas enrojecidas. La política calculadora que normalmente controlaba cada palabra había desaparecido en algún momento entre la 4ª y la 5ª copa. ¿De paso? Meredith se rió con amargura. Las asistentes no pasan de largo en las galas. Las asistentes se quedan en casa viendo la televisión mientras la gente importante celebra. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Las cabezas se giraron. El drama de los Ashford se estaba convirtiendo en entretenimiento público. Judith notó que su hija había alzado la voz y se apresuró a acercarse, con el rostro tenso por la preocupación. Había visto a Meredith así antes. Nunca acababa bien. Meredith, cariño, tal vez deberíamos... No, mamá. Meredith levantó la mano sin apartar la mirada de Harper. Estoy harta de esta chica. Lleva casi un año comportándose como si fuera mejor que los demás. Nunca halaga a nadie. Nunca baja la cabeza. Nunca sabe cuál es su lugar. Dio un paso más hacia ella. Harper podía oler el champán en su aliento. ¿Quién te crees que eres?, exigió Meredith. Harper mantuvo la voz tranquila. No quiero problemas. Solo necesito pasar. ¿No quieres problemas? La risa de Meredith fue desagradable. Deberías haberlo pensado antes de entrar aquí vestida como una señora de la limpieza. Preston apareció detrás de su hermana, sonriendo. Estaba disfrutando con aquello. Garrett se quedó unos metros atrás, con aire incómodo, pero sin decir nada. Ahora había más invitados mirando. 50 personas. 100. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar. Harper intentó una vez más pasar por delante de Meredith. Fue entonces cuando Meredith vio el cubo. Un miembro del personal de limpieza lo había dejado cerca de la puerta de servicio. Agua gris, una fregona sucia, olvidada en las prisas por preparar el evento. La parte sobria del cerebro de Meredith, la estratega, la política, la mujer que había construido su carrera sobre cálculos cuidadosos, le gritaba que se detuviera. Esto era público, había testigos. Esto podía destruirlo todo, pero el alcohol había silenciado esa voz hacía horas. Meredith agarró el cubo antes de que ningún pensamiento racional pudiera detenerla. ¿Quieres pasar?, dijo alzando la voz hasta gritar. Entonces déjame ayudarte a limpiar primero. 400 personas observaron horrorizadas cómo Meredith levantaba el cubo. Harper no tuvo tiempo de moverse, ni de hablar, ni de hacer nada más que quedarse allí parada mientras el agua sucia volaba por el aire hacia su cara. El agua golpeó a Harper como una ola de hielo. Le salpicó la cara, le empapó el pelo y le corrió por el cuello y el pecho. El olor del limpiador de suelos le invadió las fosas nasales. Gotas grises se esparcieron por el suelo de mármol alrededor de sus pies. El salón de baile quedó completamente en silencio. 400 personas
se quedaron paralizadas. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Incluso los camareros dejaron de moverse. El único sonido era el del agua que goteaba del mentón de Harper al suelo. Meredith se quedó allí de pie, sosteniendo el cubo vacío, respirando con dificultad, con el rostro retorcido por el triunfo y la rabia. «¡Eso!», gritó, con su voz resonando en el alto techo. «Es lo que pasa cuando la basura intenta entrar en lugares donde no pertenece». Desde el otro lado de la sala, la risa de Preston rompió el silencio. Fuerte, cruel. Aplaudió como si estuviera viendo un programa de comedia. Judith se quedó paralizada por un momento, horrorizada por lo público que se había vuelto todo, pero no podía contradecir a su hija, no allí, no en ese momento. Así que empezó a aplaudir también, débilmente, con una sonrisa forzada. Garrett miró a su novia como si la viera por primera vez. La mujer que creía conocer, encantadora, estratégica, controlada, acababa de revelar algo desagradable que nunca podría olvidar. Harper no gritó, no lloró, no suplicó, ni rogó, ni huyó avergonzada. Simplemente se quedó allí, con el agua corriéndole por la cara, y dejó que el momento quedara suspendido en el aire. Dejó que todos vieran exactamente lo que había pasado. Dejó que todos los testigos grabaran esa imagen en su memoria. Luego levantó la barbilla. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja. Su voz era firme, controlada, casi suave. «Durante el resto de tu vida». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus zapatos mojados dejaron huellas en el mármol. Su espalda estaba recta. Sus pasos eran mesurados y deliberados. Pasó junto a Leona Mitchell, cerca de la puerta. Los ojos de la recepcionista estaban llenos de lágrimas y se tapaba la boca con la mano. «Lo siento mucho, cariño», susurró Leona. Harper se detuvo lo justo para apretarle la mano. Un pequeño gesto de conexión, de gratitud, de reconocimiento. Luego desapareció tras las puertas. El salón de baile permaneció en silencio durante otro largo momento. Entonces comenzaron los susurros. Los teléfonos salieron de los bolsillos. La historia ya se estaba difundiendo. Meredith miró a su alrededor a los rostros que la observaban. Algunos mostraban conmoción, otros mostraban disgusto, unos pocos mostraban miedo. Por primera vez en toda la noche, una sensación de frío se apoderó de su pecho. Algo iba mal, pero aún no sabía qué. Arriba, en la suite presidencial, Vincent Ellison esperaba a su hija. Cuando ella cruzara esa puerta, empapada y temblando de ira, todo cambiaría. Y comenzaría la destrucción de la familia Ashford. Harper empujó la puerta de la suite presidencial, dejando un rastro de agua sobre la costosa alfombra. Vincent Ellison estaba junto a la ventana con su smoking negro a medida. Gloria Trent estaba a su lado, sosteniendo una tableta y revisando el programa de la noche. Ambos se volvieron cuando se abrió la puerta. El rostro de Vincent palideció. Luego se sonrojó. Después adquirió un tono de furia que Gloria solo había visto 2 veces en los 30 años que llevaba trabajando para él. «¿Qué ha pasado?». Su voz era peligrosamente tranquila. Harper se quedó en medio de la habitación, con el agua acumulándose a sus pies. Temblaba, no por el frío, sino por el esfuerzo de mantener la compostura. Tenía las manos apretadas en puños a los lados. Le contó todo. Las palabras de Meredith, el cubo, el agua sucia, Preston riéndose, Judith aplaudiendo, Garrett mirando con esa sonrisa patética. 400 testigos que la vieron humillada y no hicieron nada. Vincent escuchó sin interrumpir. Su mandíbula se tensaba con cada frase. Cuando Harper terminó, sus manos agarraban el respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Gloria se excusó en silencio y pasó a la habitación contigua. Llevaba trabajando para esta familia el tiempo suficiente como para saber cuándo desaparecer. Vincent se acercó al teléfono que había sobre el escritorio. Hizo 3 llamadas. La primera fue al equipo legal de la empresa.
Necesito que estén preparados. Mañana por la mañana habrá despidos. Asegúrense de que todo quede debidamente documentado. La segunda fue al jefe de recursos humanos. Empieza a recopilar los expedientes de la familia Ashford. Todos. Quiero todas las quejas, todos los informes de incidentes y todas las evaluaciones de rendimiento en mi escritorio antes de medianoche. La tercera fue a la seguridad del hotel. Nadie de la familia Ashford sale de este edificio hasta que yo lo diga. Nada de escenas públicas, solo asegúrate de que se queden. Colgó el teléfono y se volvió hacia su hija. La rabia de sus ojos se había transformado en algo más frío, más calculado, más peligroso. «Vístete», le dijo. «Vamos a bajar. Y esta vez, todo el mundo sabrá exactamente quién eres». Harper asintió. Entró en el baño, se quitó la ropa arruinada y se metió en la ducha. El agua caliente lavó la suciedad, pero no el recuerdo. 20 minutos más tarde, se paró frente al espejo de cuerpo entero. El vestido blanco con bordados plateados le quedaba perfecto. Tenía el cabello seco y peinado de forma sencilla. Llevaba muy poco maquillaje, no necesitaba mucho. Miró su reflejo y vio a alguien a quien había ocultado durante 11 meses. No era Harper Ellis, la asistente invisible que viajaba en metro y almorzaba sola. Era Harper Ellison, la única hija de un multimillonario, heredera de un imperio, una mujer que había elegido caminar entre la gente común para encontrar la verdad. Y ahora la verdad saldría a la luz. Vincent apareció en la puerta. Ahora estaba tranquilo, pero era el tipo de tranquilidad que precede a una tormenta. Le tendió el brazo. ¿Lista? Harper respiró hondo. Pensó en las lágrimas de Leona en la puerta, en el respetuoso silencio de Derek, en las comidas de los viernes con Yolanda. Pensó en la cruel sonrisa de Meredith y en el peso de ese cubo. Más que nunca. Las puertas del salón de baile estaban a punto de abrirse, y cuando Harper Ellison las atravesara del brazo de su padre, la familia Ashford descubriría que su imperio de crueldad estaba construido sobre arena. Las puertas del salón de baile se abrieron de par en par. Todas las cabezas se giraron. Todas las conversaciones se detuvieron. El cuarteto de cuerda se cayó en mitad de una nota. Vincent Ellison estaba en la puerta, alto e imponente con su smoking negro. Pero no fue él quien hizo que 400 personas contuvieran el aliento. Era la mujer que le acompañaba. Harper estaba irreconocible. La sencilla asistente que había estado empapada en agua sucia hacía 30 minutos había desaparecido. En su lugar había alguien completamente diferente. El vestido blanco fluía como el agua a su alrededor. Los bordados plateados reflejaban la luz de la lámpara de araña con cada paso. Llevaba la barbilla alta. Sus ojos eran claros. Caminaba como alguien que había nacido para estar en salas como esta. Meredith estaba de pie cerca de la barra, con una copa de champán recién servida en la mano. Cuando vio a Harper bajar las escaleras, sus dedos se aflojaron. La copa de cristal se rompió contra el suelo de mármol. El sonido resonó en la silenciosa sala como un disparo. Vincent guió a su hija hasta el centro del salón de baile. La multitud se abrió ante ellos como el mar rojo. Nadie habló, nadie se movió, nadie parecía siquiera respirar. El anfitrión del evento, un joven nervioso con una tableta en sus manos temblorosas, se apresuró a acercarse al micrófono. Era evidente que alguien le había dado nuevas instrucciones en los últimos minutos. «Damas y caballeros», anunció con la voz ligeramente quebrada. «Por favor, den la bienvenida a nuestro fundador y director ejecutivo Vincent Ellison y a su hija Harper Ellison». El nombre resonó en la sala como un trueno. Harper Ellison, no Ellis. Ellison. Garrett dio 3 pasos hacia atrás, casi tropezando con una silla. Su rostro se había vuelto del color del papel viejo. Preston agarró el brazo de su madre con tanta fuerza que ella se estremeció. «¿Ha dicho Ellison?», susurró. «Eso no es posible. Eso no es...» Judith no pudo responder. No podía hablar. Abrió y cerró la boca, pero no le salió ningún sonido. Meredith se quedó paralizada junto a la barra, con cristales rotos brillando a sus pies.
Su mente iba a toda velocidad, tratando de procesar lo que estaba viendo. La asistente, el cubo, el agua sucia, la mujer a la que había humillado delante de todos, la heredera de todo. Vincent le quitó el micrófono al tembloroso anfitrión. «Buenas noches». Su voz era tranquila, mesurada. La voz de un hombre que había construido un imperio con paciencia y precisión. Tenía pensado dar un discurso diferente esta noche, una celebración de los logros de nuestra empresa, un anuncio del nuevo puesto de mi hija en nuestra organización. Hizo una pausa dejando que el silencio se prolongara. En cambio, debo abordar lo que ocurrió en esta sala hace 30 minutos. A Meredith le fallaron las rodillas. Se agarró a la barra para no caerse. Mi hija, continuó Vincent, ha trabajado en esta empresa durante 11 meses. Utilizó un nombre diferente. Aceptó un puesto modesto. Quería saber quiénes de entre nuestros empleados la tratarían con respeto y quiénes no. Sus ojos encontraron a Meredith al otro lado de la sala. Esta noche ha recibido su respuesta. El martillo estaba a punto de caer. Pero Vincent Ellison era demasiado inteligente para las ejecuciones públicas. Lo que vendría después sería peor que cualquier escena. Sería lento, minucioso y completamente legal. Vincent no despidió a nadie esa noche. Sus abogados le habían desaconsejado los despidos públicos. Demasiado complicado, demasiados testigos, demasiado riesgo de demandas por daños emocionales o despido improcedente. En cambio, dijo algo peor. Se llevará a cabo una investigación completa sobre el incidente de esta noche. Los responsables serán tratados de acuerdo con la política de la empresa y la legislación aplicable. Luego sonrió, una sonrisa fría y paciente que heló la sangre de Meredith. Por favor, disfruten del resto de la velada. Alejó a Harper del micrófono. No se quedaron a tomar champán ni a conversar. Simplemente salieron por una puerta lateral, dejando a 400 invitados susurrando y especulando. Meredith intentó seguirlos. Se abrió paso entre la multitud, desesperada por explicar, por disculparse, por deshacer de alguna manera lo que había hecho. 2 guardias de seguridad le bloquearon el paso. «Lo siento, señora. El señor Ellison ha pedido que permanezca en el salón de baile. Pero necesito hablar con él, esto es un malentendido». El rostro del guardia permaneció impasible. «Por favor, regrese a la fiesta, señora». Garrett ya había desaparecido. Se había escabullido por una salida trasera en cuanto Vincent terminó de hablar. No quería fotos, ni videos, ni pruebas que lo vincularan con este desastre. Preston y Judith se acurrucaron en un rincón, hablando en susurros urgentes. Sus rostros estaban pálidos por el miedo. El fin de semana más largo de sus vidas acababa de comenzar. El lunes por la mañana, los despidos llegaron por carta certificada. Meredith Ashford, despedida por conducta grave en un evento corporativo. Seguridad la acompañaría a recoger sus pertenencias personales. Judith Ashford, despedida por fomentar un ambiente de trabajo hostil. Una rápida investigación había descubierto 12 quejas presentadas contra su departamento en los últimos 3 años. Quejas que habían desaparecido misteriosamente de los registros oficiales. Preston Ashford, despedido por irregularidades financieras descubiertas durante una auditoría rutinaria. Alguien se había molestado finalmente en revisar sus informes de gastos y lo que encontraron fue condenatorio. Garrett Hale recibió una carta aparte. Su despido se debía oficialmente a una reestructuración departamental. No se mencionaba la gala. No había conexión directa con los Ashford, pero todo el mundo lo sabía. Para el martes por la tarde, la familia Ashford había sido borrada de Ellison Industries como si nunca hubiera existido. Sus tarjetas de acceso fueron desactivadas. Sus cuentas de correo electrónico fueron cerradas. Sus nombres fueron eliminados de todos los proyectos, todos los comités, todos los documentos internos. 15 años de cuidadosa ascensión, 15 años de maniobras políticas y crueldad estratégica, desaparecidos en 72 horas. Pero perder sus trabajos fue solo el comienzo.
La familia Ashford estaba a punto de descubrir que su reputación, la moneda que habían tardado años en acumular, no valía nada fuera de esas paredes. 3 días después de los despidos, Garrett recibió una llamada de un número desconocido. ¿Hola? ¿Es Garrett Hale? La voz era masculina, segura, ligeramente divertida. ¿Quién pregunta? Soy Dominic Crane. Creo que conoce mi nombre. Garrett frunció el ceño. Dominic era director de Ellison Industries, o lo había sido hasta hacía poco. Se rumoreaba que había dimitido de repente, alegando motivos personales. ¿Qué quiere? Pensé que merecía saber algo. La voz de Dominic no transmitía culpa ni vergüenza, solo una fría satisfacción. Su novia se acostaba conmigo desde hacía 8 meses, todos los martes y jueves, mientras le decía a usted que se reunía con proveedores. La línea quedó en silencio. Pensé que, ya que todo se estaba desmoronando, sería mejor que tuvieras toda la información. Buena suerte con tu vida. La llamada terminó. Garrett se sentó en su apartamento, mirando el teléfono que tenía en la mano. Luego borró el número de Meredith y nunca volvió a hablar con ella. Meredith, por su parte, estaba aprendiendo una lección más dura. Había pasado años construyendo una red de contactos, personas que le debían favores, personas que temían su influencia, personas que le devolvían las llamadas en cuestión de minutos. Ahora nadie respondía. Envió correos electrónicos a antiguos colegas. No hubo respuesta. Llamó a contactos del sector que antes le habían suplicado su atención. Buzón de voz. Se puso en contacto con reclutadores que le habían prometido que podría escribir su propio boleto a cualquier lugar de la ciudad. Silencio. Su nombre se había convertido en veneno, no por ninguna lista negra oficial. Vincent era demasiado inteligente para eso, sino porque los rumores viajan más rápido que los memorandos. Todo el mundo en el sector sabía lo que había hecho. Nadie quería asociarse con la mujer que había echado por tierra la reputación de la hija de un multimillonario. Judith vendió sus joyas para pagar la hipoteca. Preston vendió su coche deportivo. La familia que una vez se había sentido invencible estaba aprendiendo lo rápido que se evapora el poder. Mientras los Ashford luchaban, Harper organizó un pequeño almuerzo en un restaurante de lujo de Manhattan. 3 invitados: Leona Mitchell, Derek Simmons y Yolanda Price. Llegaron nerviosos, sin saber muy bien por qué la heredera de Ellison Industries quería reunirse con ellos personalmente. Harper los tranquilizó de inmediato. Quería darles las gracias, dijo simplemente. Durante 11 meses me trataron con amabilidad cuando no tenían motivos para hacerlo. No sabían quién era yo. No ganaban nada con ser amables conmigo, pero lo hicieron de todos modos. A Leona se le llenaron los ojos de lágrimas. Cariño, cualquiera habría... No. Harper negó con la cabeza. No cualquiera. Lo aprendí por las malas. Ustedes 3 me demostraron que todavía hay gente buena. Eso significó más de lo que jamás sabrán. Derek se sonrojó y miró fijamente su plato. Yolanda insistió en pagar la cuenta, a pesar de que el restaurante superaba con creces su presupuesto. Harper se negó y recogió la cuenta ella misma. Estas eran personas que valía la pena conocer, las que elegían la amabilidad cuando nadie las veía. Pasaron los meses. La familia Ashford se dispersó para recoger los pedazos de sus vidas rotas. Pero Harper no había terminado con todos ellos, porque una tarde, en una cafetería del Upper East Side, se encontraría cara a cara con Meredith de nuevo. 4 meses después de la gala, Harper estaba sentada en una tranquila cafetería del Upper East Side. Estaba leyendo un libro, disfrutando de una rara tarde libre, cuando una sombra se proyectó sobre su mesa. Levantó la vista. Meredith Ashford estaba allí, pero no era la Meredith que ella recordaba. Esta mujer estaba delgada, demasiado delgada. Las ojeras ensombrecían sus ojos, su ropa, que antes era de marca, ahora era sencilla y estaba gastada. Sus manos temblaban ligeramente a los lados. Harper. Harper cerró el libro lentamente. No se levantó, no sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Meredith. ¿Puedo sentarme?
Solo un momento. Harper señaló la silla vacía frente a ella. Meredith se sentó con cuidado, como alguien que no estaba segura de merecer estar allí. Cruzó las manos sobre la mesa para evitar que temblaran. «Dejé de beber», dijo en voz baja. «Hace 3 meses. Estoy en tratamiento. Terapia 2 veces por semana. Reuniones de alcohólicos anónimos todos los días». Harper escuchó sin interrumpir. «Sé que eso no cambia lo que hice». La voz de Meredith se quebró. «Nada puede cambiarlo. Te humillé delante de 400 personas. Te llamé basura. Te tiré agua sucia a la cara». Respiró temblorosamente. «Pero necesitaba que supieras que ahora lo entiendo. Tengo un problema. Lo he tenido durante años. El alcohol, la crueldad, la necesidad de destruir a cualquiera que me amenazara. Todo estaba conectado. Todo estaba roto». Harper observó a la mujer que tenía enfrente. Vio en ella un dolor genuino, una vergüenza genuina, algo real bajo la superficie. «No he venido a pedir que me devuelvan mi trabajo», continuó Meredith. «Sé que eso es imposible. Tampoco he venido a pedir perdón. No me lo merezco». «Entonces, ¿por qué has venido?» Meredith la miró directamente a los ojos por primera vez. «Porque necesitaba disculparme, cara a cara. No por lo que eso signifique para mí, sino porque te merecías oírlo. Te merecías saber que sé que me equivoqué. No solo esa noche, durante los meses anteriores, por cada palabra cruel, cada pequeña humillación, cada momento en el que te hice la vida más difícil, porque podía hacerlo». El silencio se extendió entre ellas. «Lo siento, Harper. Lo siento de verdad». Harper se quedó sentada con esas palabras durante un largo momento. Pensó en el agua sucia, en las risas, en los aplausos de Judith, en los meses de pequeñas crueldades. Luego pensó en otra cosa, en la posibilidad de que las personas pudieran cambiar, en que tocar fondo pudiera convertirse en un punto de partida en lugar de un final. «Acepto tus disculpas», dijo Harper finalmente. «Lo que hagas con tu vida a partir de ahora depende de ti». Meredith asintió con los ojos brillantes. Se levantó lentamente. «Gracias por escucharme». Salió de la cafetería sin mirar atrás. Fue un pequeño momento, un comienzo frágil, pero fue real. Un año después de la gala, Harper se pararía en una azotea y recordaría todo lo que había sucedido. Y finalmente entendería de qué había tratado todo el viaje. Un año después de la gala. Harper estaba en la terraza de la sede de Ellison Industries, a 40 pisos sobre Manhattan. El sol del atardecer pintaba el horizonte con tonos dorados y ámbar. Ahora era vicepresidenta de operaciones, un puesto que se había ganado por méritos propios, no por derecho de nacimiento. 11 meses trabajando desde abajo le habían enseñado cosas que ninguna escuela de negocios podría enseñarle jamás. Vincent apareció a su lado con 2 tazas de café. Le dio una a su hija y se unió a ella junto a la barandilla. «¿Te arrepientes de algo?» Harper consideró la pregunta seriamente. «De nada. Necesitaba saber cómo era realmente la gente, y lo descubrí». «¿Y los Ashford?» Dio un sorbo a su café antes de responder. «Por lo que he oído, Judith y Preston siguen igual que siempre. Amargados. Culpan a todos menos a ellos mismos. Hay gente que nunca aprende». «¿Y Meredith?» Harper recordó la cafetería, las manos temblorosas, las lágrimas sinceras. «Está intentando cambiar. Lo está intentando de verdad. Si lo conseguirá». Se encogió de hombros. «Solo el tiempo lo dirá». «Pero al menos lo está intentando. Es más de lo que esperaba». Vincent asintió lentamente. «¿Y tú qué has aprendido? ¿De todo esto?» Harper se volvió hacia su padre. «Que la crueldad es una elección. La bondad también es una elección. Cuando le quitas el poder, el dinero y el estatus, lo que queda es el carácter. Algunas personas lo tienen, otras no». Sonrió pensando en las personas que le habían mostrado su humanidad cuando ella no tenía nada que ofrecerles. Leona se había jubilado el mes pasado con una generosa bonificación que Harper había conseguido personalmente. Derek había sido ascendido a director de TI. Yolanda
Seguía trabajando en contabilidad, pero ahora ella y Harper almorzaban juntas en el comedor ejecutivo todos los viernes. Esas eran las relaciones que importaban, basadas en el respeto, no en la conveniencia, en el carácter, no en el cálculo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo Harper. La vida no se trata de venganza. Se trata de la verdad. Se trata de rodearte de personas que muestran amabilidad cuando nadie importante está mirando. Vincent rodeó con el brazo los hombros de su hija. Porque siempre hay alguien mirando, dijo en voz baja. Harper asintió con la cabeza, contemplando la ciudad que se extendía ante ella. Incluso si ese alguien eres tú mismo. El sol se ocultó tras el horizonte y las luces de Manhattan comenzaron a encenderse, una a una. Harper Ellison había emprendido este viaje con el deseo de descubrir quién merecía su confianza. Había encontrado la respuesta. Y también había descubierto algo más, que el carácter no se revela cuando todo es fácil. Se revela cuando nadie está mirando, cuando no hay nada que ganar, cuando la amabilidad cuesta algo y la crueldad no cuesta nada. Esa era la lección que valía la pena aprender. Esa era la verdad que valía la pena descubrir. Fin.